Fabi Solano está con nosotros. Buen mediodía, Fabi, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Congelados? No tanto, no tanto como en Miramar, que me están llegando unas imágenes preciosas la del playa Miramar nevado. Qué lindo, la playa playita nevada. hermosa. Bueno, a ver, sí, pero es un día frío, ya hemos contado desde el punto de vista lúdico del frío. Frío como corazón de presidente Milei, ¿no? Totalmente. Porque lo que ha manifestado este fin de semana Milei es tener... Y cuando hablo de frialdad no es solo por una cuestión emocional, sino también por su disciplina para seguir una estrategia. Totalmente. ¿No? Porque lo que vimos el fin de semana fue un ataque coordinado. Orquestado. No vimos una reacción espontánea de alguien ofendido por algo que... Que también lo hace de vez en cuando, Milei. Sí, pero en este caso, y estamos hablando ya del doxeo a Julia Mengolini. Exacto. Julia, lo que le reprochan haber dicho, ocurrió hace 2 años, con lo cual no hay ninguna espontaneidad en la reacción, ya desde el vamos, ¿no, Fabi? No, de hecho, eso un poco quería hablar en relación a cómo es la estrategia de construcción del discurso, en este caso de violencia política, ¿no? Me parece uno de los casos más graves de violencia política que hemos visto en el último tiempo en relación a lo simbólico, a lo testimonial. Tenemos otros casos de violencia física, pero esto es un ejercicio claro de disciplinamiento y crueldad pública contra, en este caso, Julia Mengolini. Para los distraídos, vamos a refrescar un poquito, viralizaron un video hecho con inteligencia artificial de Julia Mengolini teniendo relaciones sexuales con su hermano. A partir de eso generaron un discurso vinculado al incesto, ¿no? y a lo que significaba. Esto es una práctica muy típica de la deepfake pornográfica. Sí. Un video, por supuesto, absolutamente falso, pero es algo que es habitual en el mundo incel, que es generar material audiovisual para, primero, agredir a una persona, en este caso Julia Mengolini, siempre, o una mujer, o una identidad feminizada, a través de lo sexual. Esto hay que decirlo, tiene varios de los puntos y de las estrategias que utilizan los incels y el mundo incel para atacar a las mujeres. Pero lo más grave es que fue replicado por el presidente de la Nación, ¿no? De alguna manera financiado también por el aparato del Estado, por lo cual de alguna manera se evidencia, como decís vos, que es algo orquestado, que no es al azar, que no fue algo que surgió propio, digamos, de la ciudadanía, que puede ser la instalación de un hashtag o algo que se viraliza. No, esto tiene que ver con una estrategia, no es un caso aislado, es parte de una estrategia, además aplicada sobre una mujer que de alguna forma materializa o cristaliza todos lo que son los valores del feminismo, pero también del proyecto popular, ¿no? Del proyecto de política popular, en este caso del kirchnerismo. El método ya lo conocemos, es el método que utilizan los incels, y quería hacer un punto en particular, que es lo que vos decías, que es la devolución de algo que pasó hace 2 años. ¿Y en qué se basa esta devolución? En una revictimización. Acá lo que dicen los incels es que dan vuelta al discurso, que en muchos casos denunciamos las mujeres, las feministas, porque este universo de los incels es un universo de varones resentidos que justamente utilizan el mundo digital para transformar su frustración en ideología. ¿Y por qué digo que transforman la frustración en ideología? Porque dan vuelta al discurso del feminismo y ellos se dicen víctimas del feminismo o de una supuesta hegemonía de las mujeres. En la lógica incel, el victimismo es central para llevar a cabo sus acciones y no se asumen como violentos, sino que son víctimas de un sistema que privilegia a las mujeres, y de ahí esos ataques que realizan son leídos como justicia, como revanchismo y como resistencia. Fíjate que lo dice hasta Milei. Ella en muchos casos me atacó, ella es la que reprodujo tal idea, la que instaló tal cosa. Entonces de ahí, desde esa manera, construyen el odio, hacen campañas de escarnio, montajes sexuales, burlas crueles que después se viralizan. Y bueno, Javier Milei adoptó esa lógica, ¿no? Se presenta como una víctima de Mengolini, como una víctima de las mujeres en general, de los medios del progresismo, y desde ese lugar se autoriza a castigar, a ser cruel, a humillar, incluso a matar y a celebrar el sufrimiento. En el video que vimos hace poco, hablando de
cucas, con ustedes vamos a ser crueles, con ustedes aplica la crueldad. Bueno, tiene que ver con eso, con el discurso del revanchismo, ¿no? Y además, y esto hay que decirlo, el ataque a Julia Mengolini es un acto de violencia digital. Yo no sé si la mayoría de los oyentes sabe, pero en Argentina existe una ley, que es la ley justamente de la lucha contra la violencia de género, que en el año 2023 fue modificada a través de la ley 27.735, que instala la violencia digital. En la ley de violencia de género hay una tipificación de los tipos de violencia. En el año 2023 se agregó la violencia digital. ¿Y qué dice la violencia digital? Que es la violencia mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que implica la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital, real o simulado, íntimo o no, de desnudez de las mujeres sin su consentimiento. Esto es violencia y se puede denunciar. O sea, lo que hizo el presidente de la Nación es un acto de violencia de género. Falta todavía la otra parte de la violencia digital, que es la modificación del Código Penal para tener penas, ¿no? Que todavía no la tenemos porque está en tratamiento. Pero digamos que se puede denunciar perfectamente al presidente de la Nación por violencia digital. El presidente se suele escudar, cada vez que le cuestionan este tipo de ataques, de que él responde como ciudadano, no como presidente. Y dice, si alguien me ataca, que se banque la pelusa, yo respondo en los mismos términos. Quiero leerles 2 o 3 datos para desmentir esta falacia que difunde el presidente, que se pone en paridad de cualquier otro ciudadano. En apenas 5 meses, la Secretaría de Inteligencia del Estado ya lleva ejecutado el 94% de su presupuesto. Presupuesto que fue ampliado de manera discrecional, porque no hay presupuesto desde el 2023 en Argentina, que ha sido aumentado de manera discrecional, con gastos reservados por 3.794 millones de pesos a principios de año a 13.436 millones de pesos al mes de mayo. Es decir, un aumento del 252% contra una inflación acumulada de algo más del 10%. En términos históricos, los gastos de la CIDE pasaron de 650 millones de pesos en 2023 a 13.463 millones de pesos actuales. De modo que, desde el gobierno, desde que asumió Milei, la CIDE aumentó su presupuesto 1.967%. No, increíble. Piensen en todo lo que le han restado a ustedes, trabajadores, trabajadoras, no solamente del sector público, también del sector privado. La transferencia de ingresos se da... Para que la plata que a ustedes les falte en el bolsillo vaya a gastos reservados del sistema de inteligencia, que ya casi formalmente es un aparato, digo formalmente porque en el plan de inteligencia se sugiere que se va a utilizar para hacer inteligencia interna, inteligencia política, que incluye campañas de doxeo, que incluye campañas de agresión a oponentes. Es decir, que con la tuya, contribuyente, se ejecutan estos planes que ningún ciudadano podría replicar porque no tiene acceso a tu plata. El que tiene acceso a tu plata es Milei, que la usa para, como dice él, defenderse. Cosa que es mentira, porque si fuese agredido o respondiese a una agresión, lo hubiese hecho en tiempo real. Con la justicia. Y también tendría la justicia, que de hecho habrá y hay un montón de jueces dispuestos a sobreactuar, también como lo vemos en el caso de, otra vez me olvido el nombre, pido disculpas, Alexia, donde se está sobreactuando un hecho de justicia sobre una contravención. Lo que pasa es que no les interesa a la justicia, lo que les interesa es el escarnio. No, lo que les interesa, y el método de disciplinamiento. Es el disciplinamiento, exactamente. Pero el disciplinamiento no aplicado solo sobre Julia. No. Que es indómita y no se va a disciplinar. Totalmente, está claro, se extiende a cualquiera que tenga voz propia, que construya poder de una forma comunitaria, que piense en otras formas de organización que no tienen que ver con el poder. Sobre todo pensando en aquellos que eventualmente forman parte de los colectivos dañados y se ven hasta obligados a manifestarse en defensa propia. Ahí es donde se busca aplicar el disciplinamiento. Alguien que incluso fue votante de Milei y que ahora está insatisfecho con Milei. ¿Dónde gana Milei, por ejemplo, cuando la gente no va a votar? Claro, totalmente. Porque todavía gana en la referencia antisistema.
Todavía Sí, gana la referencia sí. cada vez menos, ¿eh? O cuando se desconfían de las instituciones del Estado en general. Por eso, cada vez gana menos como referente antisistema, pero todavía sigue, hay un núcleo duro, un 30 o un 35% de la población, y no estoy hablando de las encuestas cuantitativas, sino de las cualitativas, donde por lo menos yo tengo más confianza porque son monitores, se hacen con el mismo método a lo largo del tiempo y en general son monitores que aciertan comportamientos sociales o describen con bastante fidelidad los comportamientos sociales. Las encuestas cualitativas lo que dicen es, los focus group, ¿no? Lo que dicen es, Milei todavía mantiene su núcleo duro, en parte porque sigue habiendo gente enojada por lo que pasó en el gobierno anterior, Claro. por Cristina, por la razón que fuese. Para que ese núcleo duro del 20, 25, 30% del electorado sea lucrativo en términos electorales, tenés que lograr que mucha gente que está en contra tuyo no vaya a votar. Porque si no, tendrías una mayoría, nítidamente, 70% en contra. O que no identifique que su malestar está vinculado con las políticas públicas que se aplican ahora. O que no haya alternativa. O que no haya alternativa. O que no se presente una alternativa viable. Claro. Ahí colabora la oposición. En no gestar todavía una alternativa. Pero esto que vos estás planteando es un ejemplo de una estrategia. Lo que yo estoy planteando acá es que hay una estrategia. Sí. No es emocional, no es un loco suelto. No es al azar. No es al azar. Y tampoco es al azar la persona que eligen para llevar a cabo estas políticas. Y algo que sí me parece que hay que destacar es que en muchos países del mundo tiene pena, acá todavía no, porque no se modificó el Código Penal. ¿Pero por qué? Porque ha generado resultados gravísimos, como el suicidio de chicas a las que se le ha viralizado contenido producido con inteligencia artificial. Esto es un deterioro, además, a los derechos de las mujeres, a las cuales se las disciplina de cualquier manera, incluso con este tipo de estrategias, aunque en este caso me parece que tiene que ver más con la parte política, ¿no? Que es lo que se remarca. Este es un comportamiento, además, que está habilitando a cualquiera que quiera armar cualquier contenido con inteligencia artificial para hacer una campaña, lo va a hacer, porque si el presidente lo habilitó, de alguna manera se genera esto. Fabi Solano, recomiendo y aprovecho para recomendar el artículo que publicó el fin de semana, Fabi, sobre el tema que había adelantado aquí en Verdades el viernes. Siempre es útil, para más detalles, leer la información por escrito. Tiene todavía la información por escrito esa virtud. Permite a veces profundizar lo que acá apenas podemos bosquejar. Lo que hay detrás de la crisis de salud mental en adolescentes, un 30% más sufre depresión y ansiedad, es la nota de Fabi del fin de semana. Y para quien quiera profundizar información sobre la estrategia del gobierno, recomiendo, con perdón de la autorreferencia, mi artículo el fin de semana del Destape. ¿Lo tenemos o no? No, pero no importa, porque ahí hay más detalles de esto que, insisto, hay que empezar a verlo como un plan. Totalmente. Y que se puede repetir en cualquier momento. No, va a seguir vigente hasta que se le dé un corte institucional, ¿no? Hasta que no se le dé un corte institucional, esto va a seguir vigente y se va a profundizar, naturalmente. Pero hay que empezar a verlo como un plan, no como reacciones. No.